Volvemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad de nuestro programa. Hoy con una protagonista insigne de esa misma política, de esa misma actualidad. Carolina Toá, ex ministra del Interior, ex vicepresidenta de la República, habría que decirlo también, ¿no? Sí, suena bonito, ¿eh? Suena bien, ¿no? Sí. Es bonito ser presentada así. Yo encuentro que es un gran mérito haber sido vicepresidenta de la República. No sé si es un gran mérito, pero una gran responsabilidad, eso sí. Muchas gracias por estar acá. No, gracias Iván por la invitación. A ver, partamos por ¿qué piensa que va a pasar de aquí al domingo, digamos, o el domingo propiamente tal? Bueno, va a ser la fiesta de la democracia, muy ¿no? bien, claro. Va a ser la fiesta de la democracia, primera elección presidencial en la historia de Chile con inscripción automática y voto voluntario. ¿Voto obligatorio? Voto obligatorio, perdón. O sea, primera vez que todos y todas vamos a votar. Claro. Primera vez, nunca había pasado. O sea, por lo tanto, la elección con más votantes que nunca hemos tenido para definir una presidenta o un presidente de la República. Así que esos récords ya están preestablecidos. Vamos a tener un candidato perdedor con la mayor cantidad de votos absolutos y un candidato ganador. O sea, un candidato o candidata perdedor que va a tener más votos que cualquiera de los triunfadores de las elecciones anteriores. Exacto. Pero bueno, no hay que marearse con eso porque eso es por un cambio del sistema y no por una mayor interés o qué sé yo en la elección. Ahora, como a nosotros nos gustan los récords, probablemente lo digamos. Sí, probablemente está bien porque es importante. Es importante, un cambio relevante. Y yo creo que lo que va a pasar ahí es que quien gane va a recibir el saludo de quien sea derrotado. El presidente de la República va a hablar en la noche, al día siguiente probablemente va a recibir, o subsiguiente, no sé, a quien haya triunfado, y creo que es importante, esos rituales son importantes porque esta elección es una elección dura. Llegamos con dos candidaturas que expresan visiones bastante distintas y vienen de una parte del espectro político que está bastante a la punta. Entonces, que estas cosas se cuiden me parece relevante. Es interesante el punto porque estuve ayer, estaban en Chile el día del debate de segunda vuelta de Anatel, el martes. Había un grupo de personas que organizan debates en toda América Latina. Sí, escuché, como que son expertos. Son expertos en debate y organizan debates en México, en Perú, en Ecuador, en Argentina y en muchos otros países. Ayer estuve en una reunión con ellos, con otra gente, y ellos me decían que estaban impactados del nivel, pero no por lo que nos impactamos nosotros, que es que hablaran al mismo tiempo, que no sé qué, sino que estaban impactados del nivel de amistad cívica que hay. Bueno, a mí me ha pasado mucho estos días que he estado en algunos medios que me han dicho, no, qué espanto el debate y lo duro. Y yo les decía, mira, si uno ve el debate de cualquier elección de una democracia madura, esto es una taza de leche. O sea, me dijeron que en Argentina no se dan ni la mano los candidatos. No se saludan y se tratan con un nivel de acidez y de acusaciones en la elección norteamericana, en la Argentina, en las elecciones europeas. Los debates españoles son tremendos, los debates franceses son tremendos. Es verdad que el debate aquí tuvo ese elemento, que esa parte que era como para que intercambiaran, hablaban los dos al mismo tiempo y eso era molesto. No es bonito. No es bonito y es molesto para el público, pero no es una salida de las normas, digamos, del estándar de un debate democrático. Es bueno reivindicar esa amistad cívica. O sea, yo creo que es muy importante porque gane quien gane el domingo, Iván, va a ganar un sector que causa mucha animadversión en el otro. Eso, digámoslo, pongámoslo arriba de la mesa. O sea, hay animadversión y tenemos que cuidar el país. O sea, tenemos que vivir con esta situación de un modo que no echemos la guagua con el agua de la bañera. Entonces, probablemente a muchos no les va a gustar el gobierno que va a haber, cual sea que gane, pero el país lo tenemos que sacar adelante con esa realidad. A ver, hablemos de eso. ¿Animadversión en qué sentido? ¿En qué lo nota? ¿Cómo lo describiría? O sea, en primer lugar, porque los orígenes ideológicos están muy distantes. En segundo lugar, porque había o se daba por un hecho una serie de elementos que han caracterizado a la política chilena desde el retorno a la democracia y hoy día algunas de esas están en discusión. Yo creo que por lo que representa el origen político de las dos candidaturas se abren esas preguntas. El Partido Comunista y el Partido Republicano, claro, en eso estaba pero hablando. especialmente porque en el caso del Partido Comunista, yo no del partido, sino más bien de Janet Jara como candidata, ella es una candidata que ha, digamos, desandado ese camino. O sea, ha dicho, yo sé que vengo de este lugar, pero quiero ser clara en que esto otro. Pero José Antonio Kast no. O sea, él reivindica... ¿No ha hecho ese camino? No. ¿Por qué no? A ver. En primer lugar, por la manera que tiene de tratar las opiniones distintas. O sea, yo he visto que su discurso consiste permanentemente en que las opiniones distintas son ideológicas, son falsas, son ridículas,
nunca hay un diálogo con la opinión distinta. Nunca hay decir, mira, yo lo veo así, pero me interesa esto otro, o igual es valioso lo que tú hiciste acá, yo quiero hacer esto otro. No. A ver, convengamos que usted misma y Janet Jara, sobre el inicio de esta campaña, estoy pensando en marzo, ¿no? Más o menos, en marzo, abril, se hablaba mucho de que aquí había que detener el avance de la ultraderecha porque era antidemocrática. Eso también es una manera de descalificar, digamos. O sea, pero lamentablemente, Iván, lo que pasa es que tenemos una ultraderecha que defiende una dictadura. O sea, Janet Jara no defiende una dictadura, dice es una dictadura. En cambio tenemos un candidato de la derecha que no dice que es una dictadura. Que defiende la dictadura de Pinochet. Y que no la condena. ¿Me entiendes? O sea, no es ya, algo... pero eso elimina las credenciales democráticas, porque la verdad es que si fuera por eso, la transición completa no habría podido ser, digamos. No, sí pudo ser porque convivimos, pero no todos eran igualmente democráticos en esa transición. Convengamos, algunos llegaron porque quisieron, otros porque no les quedó otra. Claro, pero los que no les quedó otra, para usar esa categoría, a los que no les quedó otra, se comportaron dentro de las reglas del juego. Sí, y lo que se dice es, da lo mismo lo que Kast piense sobre Pinochet o sobre la dictadura. La pregunta es si está en riesgo la democracia, que es la acusación que está implícita, digamos. Sí, y a veces fue explícita, digamos. Mira, yo no creo, no tengo ningún elemento para decir que una candidatura, o sea, un gobierno potencial de José Antonio Kast va a violar las reglas democráticas. Pero sí tengo elementos para decir que no tiene total adhesión a esos principios, particularmente a valorar las opiniones distintas, que es la base de una democracia. Y creo que eso importa en sí mismo, porque cuesta mucho gobernar un país como Chile, cuesta mucho avanzar, cuesta mucho lograr que las cosas se decidan porque estamos medio empatados, hay muchas cosas ideológicas que traban. El Congreso quedó prácticamente similar empatado. a como está hoy día, sí. y ha estado casi siempre más o menos así. Entonces, cuando tú estás en el gobierno es indispensable que sepas plantear puentes con el que piensa distinto, validar su opinión, porque si no empiezas a agudizar esa tensión y esa agudización polariza, tensiona y paraliza. ¿Y usted cree que si gana Republicanos va a tener que hacer ese aprendizaje, digamos? O sea, es que sí o sí, que si no, no se puede gobernar. O sea, si no, el país lo pagaría muy caro. Ahora, creo que todos esos aspectos los tenemos que cuidar entre todos porque nos vamos a enfrentar a una situación difícil. O sea, el nivel de sospechas que hay, el nivel de acusaciones mutuas que hay es grande y tenemos que buscar una manera a partir de eso de construir el país entre todos, porque somos todos chilenos y estamos aquí, vamos a tener que seguir viviendo juntos. Ahora, usted y yo vivimos, porque somos más o menos de la misma generación, usted es más joven que yo, vivimos una división mucho más aguda. La división del sí y el no era mucho más aguda que esta, ¿o no? Sí, pero se parecía en algo a lo de hoy. ¿En qué? En que hay un contexto internacional de polarización. O sea, decir claro, no porque eso era la Guerra fue Fría. la época final de la Guerra Fría, exacto, cuando en el fondo se estaba empezando a desarmar esa configuración, porque pensemos en el 90, el 91 ya se estaba viniendo abajo la mitad de la Guerra Fría. Por un año después del plebiscito cayó el muro. Un bando de la Guerra Fría se vino abajo. Exacto. Pero ahora, en cambio, está recién desplegándose una nueva tensión que está recién mostrando los dientes, por decirlo así. Y yo no quiero importar eso a Chile. O sea, yo veo el clima que hay en Estados Unidos, veo a dónde ha derivado la política europea, donde ciertas cosas que eran consenso, ciertos valores, ciertas maneras de mirar la vida, se empiezan a resquebrajar. Entonces yo no dudo que tú en una democracia muchas veces convives con posturas que te incomodan o que no estás de acuerdo, pero necesitas una base común para poder vivir juntos. Y esa base común tenemos que cuidar. Incluso con gente que le gusta Pinochet, digamos. Incluso. Sí, o sea, como lo hemos hecho todo este tiempo. Sí. Claro, pero todo este tiempo había como... O sea, uno veía una derecha que le gustaba Pinochet, pero lo callaba. ¿Ah? Una derecha que le gustaba Pinochet, pero iba avanzando y reconociendo gradualmente cada vez más los horrores de ese periodo. Claro, y ahora vemos que se está haciendo el camino contrario. Y hay una parte de la derecha que ahora canta vuestros nombres, valientes soldados sin problema. Ahora, lo que es importante es que incluso habiendo eso, Iván, las cosas que hemos construido juntos como país, que son la base por la que vivimos juntos y por la que nos reconocen afuera también, las cuidemos. O sea, a mí no me gustaría que se empiece a pensar que Chile a lo mejor ya no es un país tan colaborador en el multilateralismo, en la cooperación internacional. No me gustaría que se empezara a dudar si Chile va a dejar de ser un país que se caracteriza
por hacer políticas públicas basadas en evidencia y nos vamos a pasar a las políticas performáticas o que se basan más bien en la confrontación con el otro más que en construir juntos. ¿Has visto algo de eso en la campaña? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? O sea, para empezar, cómo se tratan todos los temas de seguridad. No. O sea, he visto en la manera de tratar los temas de seguridad muy poco interés en hablar de verdad dónde están los desafíos. Se ha hablado de cosas donde no están los desafíos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como que no se expulsa a la gente como porque no se quiere. No es esa la razón por la cual no se expulsa más gente de Chile, no es porque no se quiera. O también el asumir frente a los migrantes una confusión que los trata, bueno, por ejemplo, a todos los migrantes irregulares, donde hay entre medio gente del Tren de Aragua y gente que está trabajando aquí en la esquina en una cafetería, están juntos en ese grupo y se los trata a todos como la misma cosa. ¿Eso es una mala manera de hacer la política pública? Pésima. O sea, cuando tú empiezas a tratar de la misma manera necesidades sociales extremas, casos humanitarios, con delincuentes internacionales, los pones en un mismo paquete, o sea, es una muy mala política pública. Y es un dispendio de recursos del Estado, porque vas a gastar la misma energía en personas peligrosas que en personas que son un aporte a la sociedad. Lo cual provoca un dilema para la política profesional, también para la izquierda, pero probablemente para la derecha, o tal vez la derecha resuelve ese dilema de esta manera, o una parte de la derecha, al menos el Partido Republicano. Pero para la izquierda también presenta el dilema. ¿Qué hacer entonces con la sensación de la gente de que en la migración irregular hay un problema de convivencia, de seguridad y de día a día? Digamos? Es que hay un problema. Es que yo creo que una cosa que hay que asumir plenamente es que la migración irregular es un problema y genera muchas tensiones y tiene impacto, y también parte de la migración regular tiene ese impacto sobre una parte de la población que es muy vulnerable. Porque las personas acomodadas no retroceden un ápice en su acceso a la salud, pero en un barrio pobre donde empieza a haber hacinamiento y el consultorio está apenas, probablemente va a estar más saturado si empieza a haber hacinamiento en casas que están además arrendadas a la mala. Claro, casi por una cuestión matemática. Hay más gente para los mismos cantidades. Claro, pero esas personas no se distribuyen por igual. Están mucho más en los lugares donde están las personas vulnerables, por eso eso es lo que hay que resolver. ¿Me entiendes tú? O sea, deberíamos estar hablando de cómo hacemos, y no escuché una palabra de esto, ¿cómo hacemos en el norte de Chile, donde tenemos lugares, a pesar de que en Chile sobra matrícula, porque los niños han ido disminuyendo, en el norte de Chile tenemos lugares donde falta matrícula? Entonces, ¿cómo resolvemos eso ahí para que ningún niño se quede sin colegio? ¿Eso es un problema del debate o es un problema de la candidatura de José Antonio Kast? Porque tampoco Yana Jara tiene una palabra sobre eso, ¿o sí? No sé si en su programa tengo una palabra, pero cuando ella habla de la migración, menciona estos temas. Menciona la complejidad de la convivencia, lo complejiza más, digamos. Menciona, o sea, y se hace cargo de que la solución a la migración no es empezar a decirle a la gente, si tú vas al consultorio te vamos a pillar, porque entonces la gente no va a ir al consultorio. O sea, un migrante irregular que tú le dices, si vas al consultorio, te vamos a agarrar del moño y te vamos a llevar a la frontera, no va a ir al consultorio, se va a quedar enfermo en su casa, va a atenderse a la mala no sé dónde. Y puede ser peor. ¿Qué política pública es esa? Ayer lo conversaba con Martín Arrau, el jefe de campaña de José Antonio Kast en Tele 13 Radio. Y él decía, lo de la invitación famosa, es precisamente eso, hacerle la vida más difícil. No porque no se vaya a atender a una persona que está en riesgo vital, porque eso sería francamente inhumano, digamos, pero sí complicarles la vida de modo que el incentivo sea a regularizarse de alguna manera. O sea, yo creo que efectivamente la vida tiene que ser difícil para las personas que están en Chile entorpeciendo la convivencia y la paz social. Para los delincuentes. No para las personas humildes, necesitadas, desesperadas, que llegaron aquí a buscar una vida y que están tratando de trabajar en un lugar donde aportan. Chile es un país que necesita mano de obra, es un país donde la población está estancada, es un país donde vamos a necesitar personas jóvenes. Entonces el problema no es culpa de ese ciudadano que fue a buscarse la vida, que nosotros no tenemos fronteras más fuertes, tenemos que fortalecerla. Y también de eso he escuchado que se dice, vamos a cerrar la frontera, hay que controlarla, si no tiene una puerta. No es que tú vas y dices, no, aquí venimos con la llave porque los otros no tuvieron voluntad. No, tienes que desarrollar personal, equipamiento, tecnología, coordinación con los vecinos, pega invisible, poco, digamos, glamorosa, pero que este tiempo se ha hecho y que hay que reforzar. ¿Lo que ha exhibido Kast en esa materia, a usted no le parece? Es que no veo que ha exhibido, o sea, le puso otro nombre a una cosa que ya existe.
Le cambió el nombre, no esto que llama el escudo, el escuadrón, no sé, el escudo. Escudo, algo así. Sí, bueno, pero hoy día hay un sistema cifrón de las Fuerzas Armadas y hay el muro digital de Carabineros, y entre esos dos están haciendo un sistema tecnológico moderno para tener un control de la frontera efectivo en Chile, y hay que reforzarlo, pero pareciera que no se ha enterado de que eso existe. ¿No cree que se puede gestionar mejor? Por supuesto. Se puede totalmente gestionar mejor. A lo mejor hay que darle el beneficio de la duda, digamos. No, es que yo no tengo duda. Yo tengo certeza de que se puede gestionar mejor. No, el beneficio de la duda de que lo pueden hacer mejor, si es que ganan la elección, digamos. O sea, siempre puede pasar, pero para eso primero tú tienes que saber que existe. Segundo, tienes que entender dónde están las dificultades y no pensar que los problemas son todos porque los otros son unos ineptos o no quieren. Cuando ese es tu diagnóstico de Chile... bien chileno, no solo de la política. Bueno, yo no lo comparto. No lo he compartido nunca de ningún gobierno. Ahora, los gobiernos todos tienen su área de ineptitud y su área de fortaleza. Todos tienen un poquito de las dos. Está distribuida normalmente, digamos. Ya, y está bien criticar. Si yo no digo que no haya que criticar, pero cuando tu visión de la sociedad es ver que todos los problemas del país son porque hay un malo que tiene la culpa. O que es un inepto. O que es un inepto, o porque no quería, o porque es un... ¿Cómo era la palabra que se ocupó? Ya, está pensando en la columna que está en Valenzuela. Un parásito. Sí. Un parásito, claro. Bueno, entonces el diagnóstico está equivocado. Cuando tú tienes un diagnóstico equivocado, vas a tener una solución equivocada y un resultado insuficiente. Ya, pero déjeme devolverme una cosa, pero lo hacemos después del corte, que es cómo responde entonces la centroizquierda en la que usted participa frente a este tipo de problemas y por qué le está yendo como le está yendo. Vamos al corte y volvemos. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal todos los días. La pausa y estamos de vuelta con Carolina Toa. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13, de 13 en vivo y 13 Go. En Bazar 13 nos vestimos de Navidad. Sí, porque preparamos productos exclusivos de nuestros programas solo para ti. ¡Oh, oh, oh! Ingresa a bazar13.cl y encuentra el regalo que buscas esta Navidad. Solo en Bazar 13 y en nuestras redes sociales. ¡Oh, oh, oh! Porque finalmente tú tienes el poder de elegir. Tú decides. 2025. Elecciones presidenciales, segunda vuelta. Este domingo, desde las 6 de la mañana y durante todo el día, por todas nuestras plataformas. Tele 13, el poder de votar informados. El chip A19 Pro de Apple se enfría por evaporación. Porque un funcionamiento en frío puede ayudar a superar límites y ejecutar más de 35 billones de tareas complejas por segundo. Imagina si tuviéramos todo ese poder. Celebremos juntos este gran reencuentro familiar. ¡Feliz Navidad! Te desea el 13. En sintonía con la Navidad. Llegó el 12 del 12 a Mercado Libre. Juego de mesa Monopoly Harry Potter, 17,990 pesos. Zapatillas New Balance Hombre, 39,990 pesos. Compra con el envío más rápido de Chile. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. De 13 en vivo. Noticias siempre. Puerto 13 en vivo, hablemos a las 12. Hoy con Carolina Toa, nuestra invitada en nuestro programa de política y actualidad de todos los días. Quedamos pendientes con lo siguiente. Hay un problema, por ejemplo, migración. Por ejemplo, lo que a la gente le molesta. ¿Por qué la izquierda o la centroizquierda no ha llegado a una respuesta que aparezca como satisfactoria, al menos en las encuestas, para las personas? O sea, primero, es bien difícil provocar satisfacción en estos temas. Yo creo que hay que partir de esa base. O sea, hay que mirar el mundo. Esto en todas partes está generando muchas dificultades. Y yo creo que en el caso de la centroizquierda se tomó una decisión.
el gobierno tomó una decisión, a mí me tocó ser parte de ella, que ante la relevancia que había tomado esto, la urgencia que tenía, había por una parte una cierta reticencia a tomar con tanta fuerza este tema, porque muchos lo sentían como ajeno, como que no era parte de sus definiciones históricas, los cercanos, y por el otro lado había una presión muy grande en la derecha por políticas performáticas tipo populismo penal, tipo estrategia Bukele. Por hacer cosas visibles. Claro, que el gobierno tampoco iba a caer en eso. Y el gobierno optó por un camino, y a mí me tocó ser parte de eso, de darle a Chile una fortaleza institucional que le permita lidiar con este tema que va a estar con nosotros por mucho tiempo. El problema de la frontera, el problema del crimen organizado global, la violencia que socialmente se ha extendido y la nueva vulnerabilidad social que es muy permeable a todo esto. Y todo eso requiere una modificación bien grande de lo que tenemos como herramientas como sociedad. Otro tipo de policía, otro tipo de fiscalía, otro tipo de prevención social, otro tipo de manejo de frontera, otro tipo de equipamiento tecnológico, otro tipo de trabajo entre las distintas agencias. Y eso es lo que se hizo todo este tiempo, que hoy día le permite a Chile tener una base que no tenía ni por lejos hace unos años atrás. Eso es lo más lucido, es lo que te permite cuentas rápidas, probablemente no, pero es lo más sustantivo que puede hacer un país que está enfrentando un cambio en la relevancia y la profundidad de este problema como le tocó a Chile. Ya, o sea, es un problema de asimetría entre la expectativa y la capacidad de hacer cosas. Y entre la urgencia de las personas que quieren sentir en su vida cotidiana una mejoría que todavía no sienten, a pesar de que el deterioro estuvo 8 años. Y no solo se paró, sino que se empezó a revertir. En la vida cotidiana de las personas eso no se nota. No claro, se nota. Todavía van al consultorio y sienten que los dejan atrás. Entonces, la verdad es que tiene un costo ese tipo de decisiones, pero yo creo que era la decisión correcta que Chile tenía que tomar. Como todas las decisiones, se puede haber cometido mucho error en el camino, pero lo grueso creo que era lo serio, era lo pertinente, era lo que correspondía para la magnitud del desafío en estos temas de seguridad e inmigración. Ya, eso por una parte, encapsulemos eso, pero en lo general, ¿por qué a la izquierda le fue como le fue? Tú dices... ampliando la conversación. Ahora, primero tenemos el domingo una elección, así que está por verse, esperemos eso. Esperemos cuál es ese resultado. Si pierde Janet Jara, ¿cuál sería un borde que separa el fracaso de una cierta supervivencia de la izquierda? No, la izquierda va a sobrevivir en todos los eventos, pero el tema es que no basta con sobrevivir. Tú tienes que ser una alternativa para la mayoría. Tú tienes que sintonizar con los grupos de la nueva sociedad chilena, que son esos sectores medios, esos sectores populares, que hoy día están mirando mucho más a propuestas populistas o están mirando mucho más a la antipolítica como algo cercano a ellos, más que a lo que el progresismo representa como proyecto de país. Entonces es un problema que está teniendo el progresismo en todas partes del mundo, y eso le atañe especialmente a mi sector, no toda la izquierda de la misma manera, especialmente a mi sector, a lo que llamamos el socialismo democrático, la socialdemocracia, lo que hacía el socialismo en Chile. Es necesario pensar ese proyecto así, realmente hacerse preguntas grandes para adelante, porque en todas partes del mundo donde esto se ha debilitado, ha florecido la polarización. Donde esto ha perdido, digamos, raíces en la sociedad, esos sectores sociales han ido a buscar o propuestas radicales, o propuestas populistas, o propuestas de caudillos. Ya, pero el origen de eso, le digo al café a propósito. Gracias. El origen de eso es una cierta desconexión con las necesidades de las personas. No, yo creo que el origen es... Porque la izquierda, si de algo se apreciaba, era estar súper conectada con las necesidades, particularmente de las personas pobres, digamos, de las clases populares. Mira, el origen es que hay nuevos temores y fragilidades en los sectores populares, sectores medios de la sociedad, que no estaban en el ideario tradicional del progresismo, la seguridad pública, el temor a la migración, y en general la sensación de que la protección social no te ofrece, no te garantiza un futuro próspero. En años anteriores, en los países que había protección social, venía de la mano un momento de expansión, de progreso económico, de prosperidad.
Hoy día eso no está. Hoy día en el mundo entero prácticamente hay la sensación de que las expectativas para adelante vienen oscuras. Entonces eso ha hecho que esos sectores busquen en otro lado esa respuesta, y lo que le sucedió al progresismo, digamos, al socialismo democrático, es que cuando empezaron a aparecer propuestas más radicales de ultraderecha o algunas de ultraizquierda, se puso en el papel de defender instituciones que se han construido en estas décadas y que se vieron amenazadas. ¿Cómo cuál? La cooperación internacional, las economías mixtas, los derechos humanos, las instituciones democráticas, que han sido atacadas en el discurso público por todos lados. Ahora, hay una parte de eso que parece derrumbándose, o sea, digo... por eso había que defenderlo. No la democracia, pero sí, por ejemplo, el comercio internacional libre o el comercio globalizado, como lo vivimos durante prácticamente 30 años. Exactamente. Entonces, piensa tú, mi sector tuvo que defender eso. Primero, de ciertos sectores de izquierda que no creían en eso, y después ahora lo tiene que defender del gobierno norteamericano. Claro. Entonces, el que hace esa defensa, ¿tiene algún rédito? Prácticamente ninguno. Entonces, el socialismo democrático ha estado en eso, en defender esta institucionalidad, en defender los equilibrios de poder. Cuando la gente empieza a tener demandas que la democracia se demora en responder, empieza a pensar, a lo mejor tenemos que darle todo el poder a alguien que llegue y lo resuelva de una. Pero todos sabemos a dónde lleva eso, ¿no? Pero en el corto plazo, ¿qué hay que hacer entonces? Traer la mala noticia de que no es bueno darle todo el poder a alguien. Entonces, el socialismo democrático ha estado pagando todos esos costos de cuidar las instituciones, los equilibrios, no romper ciertos avances civilizatorios en un momento en que no son muy valorados socialmente. Y también porque tal vez no estuvo atento a cuando estos temas surgieron predominantemente. Totalmente. ¿Para qué vamos a recordar la frase famosa de su seminario en París, en Londres? Sí, eso de que, totalmente. De que le tenían alergia a las policías, sí, porque se la tenían, digamos. Sí, pues, bueno, no sé porque si se la tienen ahora, mira, es que hay razones históricas para eso. Yo creo que negar eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, en Chile había una historia compleja, y en todo el mundo, ¿no?, de persecución de sectores políticos ligados a la izquierda, donde se ocuparon las instituciones de las policías, o una historia también en que había un cierto sesgo hacia las clases populares, que eran vistas como sospechosas por las instituciones. Ahora, esto es estructural y mucho más antiguo que la dictadura. Pero esa es la razón por la cual esta es historia. O sea, porque la izquierda nace viendo que la policía es una herramienta del Estado para su opresión. Exactamente. Digamos, es una definición como estructural. Esa es la razón histórica. Pero hoy día, la policía es la principal herramienta para defender ese pueblo que tú dices representar. Es la principal institución del Estado para combatir una violencia que rompe toda la sociedad. Entonces, ¿Fue demasiado tarde ese aprendizaje? Yo creo que sí. Yo creo que fue tarde, pero yo creo que ha sido auténticamente un cambio del último tiempo. ¿Existe? Sí, totalmente. ¿No es impostado? No, yo creo que no es impostado, pero es una noticia en desarrollo. O sea, es un cambio que ha habido, pero tiene que calar mucho más profundo, tiene que llegar a las bases de los partidos, tiene que consolidarse. Es una cosa que se empujó, que tuvo una inflexión, pero como todas las cosas en la vida, necesita un desarrollo para consolidarse. Yo creo que ese proceso está en curso, y creo que Janet Jara en ese proceso ha sido un aporte también, porque hizo llegar estas miradas a sectores que no fueron los protagónicos de este cambio en su momento. Y ella hoy día, representando lo que representa, tiene la mirada que tiene a los temas de seguridad, las cosas que le hemos escuchado. Entonces es un cambio. Es genuina en el totalmente, caso de ella. No tengo ninguna duda que es genuina, porque además la vi en el comité político, en sus posturas, en su mirada, en sus opiniones, no tengo duda de que es genuina. El comité político le sacaron en cara el otro día. Sí, pero bueno, el debate de primaria fue duro. Usted en algún momento dijo, donde ha gobernado el comunismo ha traído pobreza, o sea, fue complejo, digamos. Es que es verdad, pero es que el problema es que eso será en los regímenes comunistas, pero Janet Jara va a ser un gobierno de centro-izquierda. Y la alternativa... No, sí, y lo dijo Lautaro Carmona el domingo acá en Central. Y volvió a ratificar, o sea, si ganando no pensamos que este va a ser un gobierno de nuestro partido, va a ser un gobierno de la centroizquierda con un programa que tiene las características que tiene, y eso es lo que al otro lado, Iván, yo no veo. Ahora. O sea, creo que esto es importante, porque mucha gente está diciendo que aquí hay una simetría, ¿no? Republicanos, comunistas. No hay una simetría. Porque Janet Jara es comunista y Kast es republicano, efectivamente, pero Janet Jara es una comunista que ha tomado distancia de ciertas posturas de su partido. Kast no solo no ha tomado distancia, sino que ha sido el que los ha empujado a irse hacia la punta. Entonces, en eso hay una gran diferencia. Y segundo, Janet Jara tomó la decisión de ser la candidata a un sector amplio. En cambio, Kast tomó la decisión
de no ir a ningún acuerdo con un sector amplio. Y ser candidato de su partido. Ser solo de su partido y después la segunda vuelta le puso a la gente detrás porque ya por ley de gravedad, digamos, pero no porque se construyera. Ahora está hablando de un gobierno más amplio. O sea, ahora está hablando de eso, pero es que claro... ¿O no le cree eso? O sea, yo no es cosa que le creo o no le creo. Yo lo he conocido, lo he visto actuar. Hasta ahora nunca ha sido una persona que ha buscado tender puentes con opiniones distintas. Nunca. Y el otro día en el foro sentí que eso se confirmaba. Cada vez que hay una opinión que no comparte, cada vez que hay algo que no le gusta, lo estigmatiza, lo ridiculiza, lo tilda de ideología. Y eso, para un país diverso, complejo como Chile, no sirve. Ahora, el problema es cuando a los dos lados hay animadversión, que fue la palabra que es que hay. Porque también hay de la izquierda para la derecha, ¿no? O sea, por supuesto que hay. Entonces, ciertamente, pues ya hay razones para eso. Entonces, lo que digo es que, como todavía no tenemos el resultado, todavía no sabemos quién va a ganar. Gane quien gane, va a ganar un sector que al frente recibe mucha animadversión. Entonces, lo que digo es que entre todos nos mentalicemos para cuidar el país en lo que venga, para que ciertas cosas que hemos logrado entre todos no las destruyamos en este tiempo. Y para que esa amistad cívica que los expertos vieron, a pesar de que todos los chilenos estaban diciendo que esto rompía todas las reglas, la vieron porque ahí estaba, la cuidemos, porque el país nos va a seguir acogiendo a todos, gane quien gane el domingo, y espero que quien gane sea Janet, porque creo que va a poder ofrecer un camino más integrador. Hay un camino basado en búsqueda de soluciones prácticas y no en ideologías ni cosas abstractas de trinchera. Vamos a contar los votos del domingo y el lunes 15 nos tratamos bien. Esa debería ser la receta. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias. Con la ex ministra del Interior y ex vicepresidenta de la República, Carolina Toá, en esta jornada de Hablemos a las 12 por T13, en vivo, política y actualidad en nuestro canal, en nuestro programa. Siguen las noticias después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.